Si alguna vez has sentido que tienes las manos o los pies hinchados, que se te quedan marcadas las medias o que el contorno de tus ojos está más abultado de lo normal, es probable que estés reteniendo líquidos. Y atención, porque si esto pasa frecuentemente puede estar afectando tu salud. La buena noticia es que tiene solución. Querida gente saludable, soy la nutrióloga Andrea Ricaño y te voy a decir cómo hacer tu alimentación y algunos consejos para tener una mejor circulación y no retener líquidos. Empecemos por saber qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando retienes líquidos. Como seguramente ya sabes, estamos formados por una gran cantidad de agua. En promedio, el 50% de nuestro peso es de líquido. Una parte está en el interior de las células y otro está afuera ejerciendo diferentes funciones. La cantidad de agua y de solutos los va regulando el cuerpo, pero cuando hay alguna alteración en el equilibrio es cuando se retienen líquidos y se produce una especie de inflamación que se conoce como edema. Por eso, cuando se retienen líquidos, se hinchan las extremidades. Lo puedes notar cuando doblas los dedos de las manos, los pies, los tobillos. También puede pasar que tras presionar se queden marcados los dedos, como una especie de mancha que va desapareciendo. Puedes notarlo incluso en la piel porque está más estirada y brillante, o como dije al inicio, en el contorno de los ojos. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Cuáles son las causas que te provocan retener líquidos? Las razones pueden ser varias, como por ejemplo poca actividad física, estar sentado o de pie muchas horas, una mala hidratación, algún cambio hormonal como el embarazo o la menopausia, alteraciones digestivas, el consumo de algunos medicamentos, incluso por ejemplo después de un viaje o un cambio de temperatura, después de haber consumido alcohol o tabaco. También puede deberse a algunas enfermedades, por ejemplo si no funcionan correctamente los riñones y por supuesto también si se lleva una mala alimentación. A todos nos ha pasado alguna vez, principalmente a nosotras las mujeres debido a los cambios hormonales. El riesgo está cuando esto se vuelve frecuente. Si es tu caso, lo primero que debes hacer es acudir con el médico. Y además te daré 5 consejos que puedes hacer para disminuir la retención de líquidos. 1. Moverte más. Esto te ayudará a tener mejor circulación y también te ayudará a que tu digestión sea mejor y por lo tanto que todo fluya. 2. Hidratarte correctamente. Lo ideal es que durante todo el día consumas en promedio 2 litros de agua, por supuesto teniendo en cuenta que debes ajustar la cantidad de agua si hace calor, si haces ejercicio o si tienes alguna condición en especial. 3. Puedes utilizar medias de compresión que aprietan suavemente las piernas para que la sangre circule mejor. Lo mismo si por ratos te sientas con las piernas ligeramente en alto. 4. Podrías tomar algunos diuréticos naturales, como por ejemplo podrías hacerte una infusión o agua de Jamaica, que en algunos lugares la llaman hibisco. También podrías hacer la de cola de caballo o incluir en tus comidas jengibre, apio, espárragos, alcachofas y frutas. Si te gustaría que haga un video con otras infusiones y preparaciones que te pueden ayudar, déjame una carita feliz en los comentarios y suscríbete para que no te lo pierdas. Y quinta recomendación es llevar una alimentación adecuada para esto. Empieza por decirle adiós a las sustancias tóxicas como el tabaco o el alcohol. También debes evitar el exceso de sodio, por lo tanto reduce el consumo de sal, tanto la que le pones a tus platos como la que viene oculta en algunos productos industrializados. Por ejemplo, algunas salsas como la mostaza o la ketchup, en los caldos industriales, en alimentos precocinados, en patatas fritas, galletas, helados, etc. Para esto tendrías que leer las etiquetas o para más fácil, evitar los productos industrializados y preferir los alimentos naturales. Respecto a la proteína, te recomiendo no abusar de las carnes rojas, mejor dejarlas para consumir 1 o 2 veces por semana máximo, y prefiere los pescados y carnes blancas. Las legumbres son una buena alternativa para esto. Puedes consumirlas unas 3 veces por semana. Puedes consumir carbohidratos sin problema, pero te recomiendo eliminar los azúcares libres, preferir los cereales integrales y que no sean la base de tus platos. Igualmente, las verduras y frutas no deben faltar en tu dieta. Cualquiera está bien, pero te recomiendo que sea variado y que las comas a mordidas, no en jugos. Como ves, la base es sencilla, llevar una alimentación natural. Ahora solo te toca pasar a la acción. Crea tus propios menús y combinaciones para que no te falte ningún nutriente y para que consigas tus objetivos. Si quieres que te ayude con eso, puedes pedir una consulta personalizada conmigo o entrar a uno de mis retos saludables que puedes ver en quierounadieta.com. Espero que te haya servido el video, me ayudarías a seguir haciendo más si lo compartes y me dejas un me gusta, y por mi parte, antes de que te vayas, te comparto este otro video que seguro te servirá. Recuerda, invierte en salud y cuida tu dieta. Hasta la próxima.